mundial. Si el consumo cae totalmente, pues las mafias se ahogan por falta de demanda, pero eso no va a ocurrir, y ahí yo creo que el informe queda atrapado en esa contradicción. Y termino con los retos y desafíos. Yo creo realmente que es un informe muy importante, es un informe que ha oxigenado un poco el debate en América Latina sobre el tema, y yo le agradezco a los integrantes haber planteado ese esfuerzo de plantear unos nuevos enfoques frente a la política contra las drogas, y creo que ahí se plantean distintos desafíos. Los que dijo Diego, solo le respondí el último, frente al de Estados Unidos, yo creo que obviamente un cambio de la política antidrogas a nivel mundial va a depender mucho de lo que pase en Estados Unidos. Esta mañana yo decía que, digamos, la política antidrogas a nivel mundial es un localismo globalizado, unas dinámicas locales estadounidenses que se han impuesto hegemónicamente a nivel mundial, y Estados Unidos sigue siendo, digamos, el país hegemónico a nivel mundial, y lo que pase allá es decisivo, y ahí se tendrán que tejer alianzas transnacionales por la lucha por una política antidroga más humana, y ahí creo que pueden lograrse. Ahí hay desafíos muy fuertes. Electoralmente es muy costoso plantear políticas alternativas, siempre y cuando, y yo creo que ha sido el gran avance de las estrategias de reducción del daño en Europa, siempre y cuando uno no le muestre a las familias que hay alternativas de regulación al tema de las drogas razonables. Y hoy las hay. Lo que ha mostrado la experiencia europea es que hay regulaciones razonables que son las políticas de reducción del daño. El problema es que esas no resuelven el problema de la oferta, pero sí regularizan muy bien o mucho mejor el problema de la demanda. Y si uno le puede mostrar a las familias norteamericanas o a las familias del mundo que eso es posible, yo creo que el paradigma del prohibicionismo se va a caer como se cayó el muro de Berlín, de un día para otro, y por eso debemos prepararnos para una nueva regularización. Y ahí es donde creo yo que los políticos tienen, como dicen en Colombia, que darse la pena. Es decir, tienen que decir, hay políticas alternativas distintas, y esas políticas alternativas distintas protegen mejor a sus hijos, mejor a su familia que las vigentes. No se trata de una ingenuidad frente a las drogas. Las drogas tienen riesgos diferenciados, no todos los riesgos de todas las drogas son iguales, y hay alternativas de regularización disponibles en el mercado de las ideas, y hay que buscar avanzar en ellas. Entonces yo sí creo que eso dependerá mucho de cómo se enfrente el tema en Estados Unidos. Y el último desafío que yo creo que trae el informe es cómo articular lo que uno podría llamar las luchas a largo plazo por el cambio de las convenciones. Yo creo que esa lucha no se debe abandonar, porque yo creo que mucho del eje de muchos de los problemas de las drogas está en convenciones equivocadas. Esta lucha hay que seguirla, pero sabiendo que, como lo dije esta mañana y como lo dijo Coleta, pues este barco de cambio de las convenciones, si se mueve, se moverá muy lento, y entonces hay que seguir peleando dentro del marco de las convenciones por regulaciones más humanistas, y ahí el informe da unas propuestas razonables y abre un debate del cual creo que debemos estar agradecidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradezco a Diego de Rodrigo por haber preparado este terreno de manera tan clara, ya que estamos hablando de cambio de paradigma, ¿no? Un poco mi aporte va a tratar de ver unos aspectos, digamos, un poco más abstractos, ¿no? Pero voy a utilizar como ilustración, ¿no?, de lo que sería pues, un cambio de paradigma, el caso preciso de la coca y sus derivados, que es la tanto que acá en el Perú nos interesa más directamente. Ahora, recordemos lo que ha señalado Diego, que, digamos, un elemento importante del cambio de paradigmas es de poner el interés de la salud pública en un sentido muy amplio como el eje central de lo que debería ser una política
frente al uso de plantas y sustancias psicotrópicas. Y añadiendo un poco también la perspectiva del estimado doctor Baldomero Cáceres, que siempre nos acompaña, que siempre también nos señala que no hay que sencillamente o sin sustituir el modelo de una represión policial por un modelo de represión psiquiátrica, sino de entender la salud pública como un proceso, y no como un proceso necesariamente represivo, sino como un proceso educativo, un proceso de educación que se hace a todos los niveles sociales, culturales, a través de la experiencia de los mismos usuarios. Y en eso, las experiencias que se abrieron pues, en los últimos 20 años, que yo acompañaba al señor Europa en Brasil y en otros países, en relación a la reducción de daño, ha apuntado en una dirección que es muy importante, que no se ha llamado la atención demasiado hasta ahora, pero es un problema, digamos, ético de fondo, ¿no? Estamos muy acostumbrados, escuchamos esta tarde con un estimado político hablar del mal de las drogas. Hablar del mal de las drogas es moneda corriente, o sea, en la prensa, en la política, o sea, el mal, el concepto del mal. ¿Dónde está el mal? El concepto que existe ahora, pues el concepto que está inscrito en la convención, el mal está en las sustancias. Las sustancias están prohibidas por ser intrínsecamente maléficas. Y entonces tienen que ser prohibidas, controladas, y la gente no puede tener contacto con estas sustancias que son malas. Pero la experiencia de reducción de daños te enseña otra cosa. Te enseña que el problema, el mal, no está en la sustancia. El problema está en la relación que nosotros tenemos con la sustancia. Y eso es un punto absolutamente fundamental. Y ahí sí estamos hablando de un cambio de paradigmas tipo muy importante. Estamos hablando del mismo cambio de paradigmas que se dio en el siglo XVII con relación a la brujería, a la existencia del diablo. Hasta el siglo XVII era común y corriente, y acá en Lima había pues, un tribunal de inquisición que perseguía a la gente por tener contactos con el